Tiernas y románticas fotografías de compromiso muestran a un surfista de California junto a su prometida, con quien se iba a casar dentro de 3 meses. El surfista fue asesinado en México. Así es, mis estrellas, el hombre estadounidense que fue asesinado a tiros junto a 2 amigos australianos en unas vacaciones para practicar surf en México estaba a solo unas semanas de casarse. Esto revelaron sus devastados amigos. Jack Carter Road, de 33 años de edad, fue encontrado junto a sus amigos en un pozo abandonado. El hombre tenía un disparo en la cabeza. Junto a él se encontraban sus amigos, dentro de un pozo abandonado, con vista al mar en las afueras de Rosarito, en Baja California. El joven, quien era trabajador de reclutamiento en la ciudad de San Diego, debía casarse con su prometida Natalie Wirtz este verano, y se había unido a los hermanos australianos Callum y Jake Robinson para el viaje por carretera por la costa del Pacífico antes del día de su boda. Natalie, de 32 años, acababa de disfrutar de su despedida de soltera en Key West, Florida, donde la radiante futura novia fue fotografiada de fiesta con sus amigas. Una de las amigas de Natalie, Aubrey Byers, ha presentado un llamamiento tras la tragedia. Ella escribió: "Hemos creado esta página de GoFundMe para reunir apoyo para Natalie durante este momento inimaginablemente difícil y proporcionar elementos esenciales como vivienda, comida, transporte y más. Nos duele el corazón por sus familias, amigos y comunidad. Su presencia trajo una alegría, amor y bondad inconmensurables a quienes los rodeaban, dejando una marca en nuestras vidas". Jack Carter, originario de la ciudad de Atlanta, anunció su compromiso con Natalie en su última publicación de Facebook en julio de 2023. Las hermosas imágenes muestran a Natalie gritando de alegría mientras él se arrodillaba en una pintoresca playa al atardecer para deslizar en el dedo de Natalie su anillo de compromiso. Trágicamente, el cronómetro sigue corriendo en la página web de lo que iba a ser su boda en agosto en la ciudad de Columbus, Ohio. Carter había visitado México a lo largo de su vida adulta después de ofrecerse como voluntario para una misión médica en Guatemala a los 19 años. Carter escribió en su página de LinkedIn: "Los obstáculos son solo oportunidades disfrazadas. Pueden ser aterradores o pueden ser divertidos, solo depende de cómo los mires. Construir relaciones genuinas es una de las cosas más gratificantes de la vida y me siento honrado todos los días por las personas que me rodean". Su prometida, Natalie, diseñadora de ropa de Vanity Fair Brands en San Diego, lució radiante mientras sus amigas celebraban su próxima boda bajo el sol de Florida. Carter se había unido a sus amigos para el viaje por carretera hacia el sur después de que los 2 hermanos disfrutaran de un fin de semana en el festival musical de Coachella. Callum vivía en Estados Unidos, donde era un consumado jugador de lacrosse, conocido como el Gran Koala, y su hermano Jake, que trabajaba en hospitales regionales de Australia, había volado a San Diego hace 2 semanas para visitarlo. Anteriormente, el diario Daily Mail de Australia reveló que la devastada novia de Callum, Emily Howard, compartió un sentido homenaje en las redes sociales, escribiendo: "Eres uno de uno", escribió junto a una foto de la pareja compartiendo un beso. "Te amaré por siempre". También publicó una historia de Instagram que decía: "Mi corazón está destrozado en 1.000.000 de pedazos. No tengo palabras en este momento. Este mundo perdió esta semana a una de sus almas más amables, loquitas y genuinas. Descansa tranquilo, te echo de menos". Los 3 hombres llevaban apenas unos días de vacaciones cuando desaparecieron el 27 de abril. En publicaciones en las redes sociales compartidas por Callum justo antes de desaparecer, se vio al trío de hombres relajándose en la playa de Rosarito, donde se decía que estaban surfeando y acampando mientras se movían por la costa oeste de México. Según los informes, planeaban mudarse a Ensenada, a unas 50 millas de la costa, pero surgieron preocupaciones cuando no se registraron en un Airbnb el domingo. La policía dijo que encontró 3 tiendas de campaña abandonadas al sur de Ensenada que estaban salpicadas de sangre, según medios locales. La madre de los hermanos australianos hizo una súplica desesperada en las redes sociales después de que el grupo no se presentara a hospedarse en un Airbnb que habían reservado en Rosarito. Las autoridades mexicanas también encontraron casquillos de bala en el campamento donde los 3 hombres fueron vistos por última vez, y las investigaciones posteriores los llevaron al pozo situado a 1 kilómetro 200 metros de distancia. Los 3 cuerpos, así como un cuarto cuerpo que se cree que es de un ranchero local, fueron descubiertos el sábado en un pozo situado cerca de un acantilado con vista al océano.
Se cree que el cuerpo del ganadero había estado allí durante más tiempo y no se cree que su muerte esté relacionada con las de los 3 jóvenes. Los rescatistas tardaron hasta 20 horas en sacar los cuerpos del pozo, los cuales tenían características físicas como el pelo y la ropa que coincidían con las de los 3 hombres. Las autoridades mexicanas, que actuaron sorprendentemente rápido, dijeron que los bandidos atacaron a los 3 hombres para robarles las llantas de su camioneta antes de matarlos a todos y arrojar sus cuerpos. Pero el estilo de los asesinatos, un solo disparo en la cabeza, ha despertado temores a nivel local sobre la posible participación de los cárteles de la droga que abundan en la región. El Servicio Médico Forense del estado de Baja California dio a conocer los resultados de la autopsia, mientras surgían imágenes desgarradoras de los padres de los australianos saliendo del laboratorio forense de Ensenada después de identificar los cuerpos de Callum y Jake. 3 mexicanos, Jesús Gerardo García Cota, alias El Queca, su novia Ari Giselle García Cota y su hermano Cristian Alejandro García fueron arrestados el miércoles y acusados de secuestro forzado. García Cota, de 23 años, presuntamente tenía uno de los teléfonos móviles de los hombres desaparecidos. Se sabe que la policía pudo realizar los arrestos después de que uno de los teléfonos móviles de los hermanos australianos se volviera a encender y su señal fuera recibida por una torre de telefonía móvil local. Según los medios locales Z y Talk Baja, los 3 sospechosos fueron encontrados en posesión de una variedad de metanfetaminas y otras drogas ilegales. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.